En el mundo empresarial nos encontramos con una diversidad de organizaciones y de empresas, cada una con sus propias normativas, métodos de gestión del capital y modelos de funcionamiento únicos. Entre estas podemos encontrar a las sociedades anónimas. Una sociedad anónima es una forma de organización empresarial la cual está caracterizada por tener su capital social dividido en acciones, estos propios de los accionistas. Estos accionistas disfrutan de una responsabilidad limitada, lo que significa que no son personalmente responsables de las deudas de la empresa, más allá de su inversión inicial. La gestión de una sociedad anónima está a cargo de un consejo de administración, el cual es elegido por los mismos accionistas y su funcionamiento se rige por medio de la legislación del país donde se encuentre. Las acciones pueden ser de igual o distinto valor nominal y estas representan la propiedad de la empresa. Además, pueden ser transferidas de un accionista a otro. Las sociedades anónimas están sujetas a regulaciones y requisitos legales en cuanto a la entrega de informes financieros, divulgación de información y el cumplimiento de normativas corporativas. Junto a esto, las sociedades anónimas tienen una existencia separada de sus accionistas, lo que significa que puede seguir operando en el caso de que alguno de sus accionistas originales decida dejar la empresa o decida vender sus acciones. En Costa Rica, la constitución de una sociedad anónima está regulada por la Ley de Sociedades Anónimas Laborales, o SAL, y existen 4 tipos de sociedades anónimas en el país, las cuales incluyen la sociedad anónima, que está gestionada por una junta directiva, la sociedad de responsabilidad limitada, que está gestionada por un gerente, y también podemos incluir a la sociedad en comandita y a la sociedad en nombre colectivo. Entre los requisitos legales que existen en el país para poder crear una sociedad anónima se incluye que ésta debe tener al menos 2 socios y su capital social no puede estar a nombre de una sola persona. Además, se debe de establecer la junta directiva, con mínimo una persona presidenta, un tesorero, un secretario y la fiscalía. Otro de los requisitos es que se debe elegir el tipo de sociedad anónima de acuerdo a las necesidades de la empresa. Y finalmente, la sociedad debe tener un nombre único y debe estar registrado en el Registro Nacional. Luego de cumplir con todos estos requisitos por medio de un notario público, se debe de crear la constitución de la compañía. Esta tiene que tener la firma de todos los accionistas. Luego hay que cumplir con todos los pagos pertinentes, como por ejemplo el pago del impuesto a personas jurídicas. Y finalmente, la compañía debe obtener el registro único de contribuyente del Ministerio de Hacienda. El proceso para definir el capital social de una sociedad anónima en Costa Rica incluye varios aspectos. Por ejemplo, este se calcula obteniendo el total de activos y restándole los pasivos, además de deducir la reserva legal y los resultados de ejercicios anteriores. Este capital puede aumentar gracias a los aportes adicionales de los socios, capitalizando reservas y fondos especiales, lo que brinda una flexibilidad para financiar el crecimiento de la empresa. Tipos de acciones que una sociedad anónima puede emitir. Según lo establecen los artículos 121 y 156 de nuestra legislación comercial, todas las acciones deben de tener un valor nominal, ya que nuestra legislación prohíbe específicamente la emisión de acciones sin valor. 1. Respecto al derecho al dividendo. Es fundamental para los accionistas en sociedades tanto de países latinos como países del Common Law, que si bien pueden estar sujetos a ciertas limitaciones y restricciones, como por ejemplo que en nuestra legislación vigente se deduce o reduce proporcionalmente la parte del dividendo correspondiente a cada accionista para constituir el fondo de reserva obligatoria, siendo esta deducción del 5% inicialmente y cesando una vez alcanzado el 10% del capital. 2. En cuanto al derecho al voto en las asambleas, las legislaciones vigentes pueden adaptar diferentes enfoques. Algunas legislaciones
como la nuestra, con respecto a las acciones comunes, no admiten acciones sin derecho al voto, considerándolo inherente a la acción. Otras legislaciones, como las de Gran Bretaña, Estados Unidos, Panamá y Japón, permiten acciones sin voto, compensadas con algún beneficio económico. También existen otras legislaciones que permiten acciones con un voto limitado, donde ciertas categorías de acciones no tienen derecho permanente a voto, sino solo las determinadas deliberaciones importantes específicas por la ley. 3. El derecho al reparto de la liquidación de la sociedad es inherente a la condición de socio y garantiza una distribución justa de los activos, ya sea de forma de retorno igual o superior a la inversión inicial. Este principio es reconocido por todas las legislaciones. 4. Además de los derechos mencionados, todo socio tiene el derecho a solicitar la convocatoria de una asamblea general para aprobar el balance anual y deliberar sobre la distribución de las ganancias, a ser representado en las asambleas por un ponderado general o mediante una carta poder, a solicitar la convocatoria de una asamblea de accionistas por escrito, a decidir la continuación de la asamblea en días siguientes hasta la conclusión del orden del día y a posponer la votación de cualquier asunto si al menos el 25% de las acciones lo solicita y por un plazo máximo de 3 días, siempre y cuando consideren que no tienen suficiente información al respecto. Órganos de administración en una sociedad anónima y sus funciones. Estos son la Asamblea de Accionistas, Junta Directiva, Administradores y Fiscalía. Asamblea de Accionistas. Es el órgano superior de la sociedad. Se reúnen todos los accionistas para tratar temas de interés relacionado a negocios de la sociedad. Existe también la Asamblea Ordinaria, la cual reúne una vez al año para la aprobación de cuentas, reparto de dividendos y elección de cargos a la Junta Directiva. También existe la Asamblea Extraordinaria, donde se reúnen por solicitud de la Junta Directiva, o de la Administración, o del fiscal, o de los socios, que reúnan el 25% del capital social. Los administradores. Según el Código del Comercio, en el artículo 187, el Consejo de Administración o quienes ejercen la representación social podrán, dentro de sus respectivas facultades, nombrar funcionarios tales como gerentes, apoderados, agentes o representantes como los denominaciones que se estimen adecuadas para atender los negocios de la sociedad o aspectos especiales de estos y que podrán ser o no accionistas. Fiscalía o vigilancia. Según el Código de Comercio en el artículo 197, sus funciones son comprobar que en la sociedad se hace un balance, comprobar que se lleven las actas de las reuniones del Consejo de Administración y de las asambleas de accionistas, vigilar el cumplimiento de las resoluciones tomadas en las asambleas de accionistas, revisar el balance anual y examinar las cuentas y los estados de liquidación de operaciones al cierre de cada ejercicio fiscal. Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas en caso de omisión de los administradores. Y someter al comercio de administración sus observaciones y recomendaciones con relación de los resultados obtenidos en el cumplimiento de sus atribuciones
atribuciones por lo menos 2 veces al año. Ok, ahora yo les voy a hablar un poco acerca de los puntos 6 y 7. El punto 6 dice, ¿cómo se elige y destituye a los miembros del Consejo de Administración en una sociedad anónima? Lo que vendría siendo la elección de nuevos miembros de algún consejo administrativo dentro de una sociedad anónima ocurre cuando los accionistas de la misma se reúnen en una asamblea general y ahí mismo se haría el voto a lo que vendrían siendo los nuevos integrantes, siempre respetando el sistema democrático. Sin embargo, dependiendo de disposiciones legales, puede haber diferentes métodos que ayuden a decidir quiénes serían los nuevos integrantes de la sociedad anónima. Esos podrían ser como el voto simple, el voto cumulativo, entre otras, ¿verdad? Y cuando ya hablamos temas de destitución de algún miembro de la sociedad anónima, normalmente la sociedad debe tener estos aspectos bien claros a sus, eh, a sus conformantes, pero siempre pasa. Y algunos de estos se puede ser como alguna violación de deberes fiduciarios, conflictos de interés, ya sea de algún empleado que no esté de acuerdo con las decisiones de algún otro puesto más elevado, por así decirlo, mala conducta, incompetencia, hasta desinterés. Y estos pueden ser catalogados como una muy buena razón para, para destituirlo, ya que estaría arriesgando el buen funcionamiento de la empresa. Y el punto 7 nos pregunta, ¿cuál es la responsabilidad legal de los administradores en una sociedad anónima? Bueno, los administradores de una sociedad anónima cuentan con bastantes responsabilidades para poder así llevar una buena gestión de su negocio, y siempre deben velar por el interés de la empresa. Y también por el interés de los accionistas. Siempre deben poner la empresa de primero y también lo que podría llevar alguna pérdida de dinero. Bueno, esto quiere decir que deben tomar decisiones que beneficien siempre a la empresa. Y también se deben asegurar de que la empresa cumpla las leyes, regulaciones y normativas ante la ley. Bueno, esto incluye como el cumplimiento de requisitos contables, fiscales, laborales, que todo esté bien con los empleados, contratos, todo eso, ambientales y de seguridad, entre otros aspectos que cumplan con lo que se vendría siendo un buen funcionamiento de la empresa. A continuación, voy a comentarles las principales obligaciones contables en las sociedades anónimas. De primera tenemos el mantenimiento de registros contables precisos. Las sociedades anónimas deben llevar registros contables precisos y completos que reflejen con precisión sus transacciones financieras y su situación financiera en general. De segunda tenemos la preparación y presentación de estados financieros. Generalmente las sociedades anónimas están obligadas a preparar estados financieros periódicos, los cuales deben estar preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Tenemos luego de tercero la vigilancia de la sociedad, la vigilancia de la sociedad anónima. De forma anual, las sociedades anónimas están obligadas a una auditoría financiera realizada por un auditor. El auditor analiza la información del sistema de contabilidad y verifica que el contenido
que el contenido de los estados financieros reflejen las situaciones financieras de la empresa. Divulgación de los accionistas. Las sociedades anónimas están obligadas a proporcionar información financiera y corporativa de sus accionistas de manera regular. Y por último, tenemos el cumplimiento de requisitos fiscales. Las sociedades anónimas deben cumplir todas las obligaciones fiscales aplicables. Las más importantes a mencionar serían la inscripción en el RFC, expedir comprobantes fiscales, llevar la contabilidad, presentar declaraciones y pagos mensuales y una declaración anual. Luego tenemos las principales obligaciones tributarias en las sociedades anónimas. La primera sería impuesto sobre renta o conocida como las siglas ISR. Las sociedades anónimas en Costa Rica están sujetas al impuesto sobre la renta sobre sus ingresos netos. El valor del impuesto es gradual y puede llegar hasta el 30%. El impuesto sobre la renta se calcula sobre la base de las utilidades antes de impuestos de la empresa y se debe pagar de forma anual después de 2 meses y medio del inicio de año, o sea, el 15 de marzo. De segundo tenemos la declaración informativa, es el reporte de clientes, proveedores y gastos específicos. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre dentro del año fiscal correspondiente, la información debe ser reportada más tardar el 28 de febrero del año siguiente al periodo fiscal a la administración tributaria. Luego tenemos como tercera la presentación de declaraciones de impuestos y otros informes fiscales. Las sociedades anónimas en Costa Rica deben presentar declaraciones de impuestos periódicas y entre otros informes fiscales según lo exijan las autoridades tributarias. Esto puede incluir declaraciones de impuestos sobre la renta y declaraciones de IVA y los otros informes relacionados con los impuestos. De cuarto, tendríamos el cumplimiento de obligaciones fiscales especiales. Dependiendo de la naturaleza de las operaciones de la sociedad anónima, puede haber otras obligaciones fiscales especiales que deban cumplirse. Esto podría incluir impuestos específicos para ciertas industrias o actividades económicas, como impuestos sobre los bienes inmuebles o impuestos a la transferencia de bienes y otros. Y por último, pero no menos importante, pago de impuestos sobre las ventas. Las sociedades anónimas, el impuesto sobre la venta, IVA, mejor conocida, debe ser recaudada y pagada por el contribuyente dentro de los 15 días del mes inmediato siguiente, sobre las ventas de bienes y servicios grabados. El IVA se calcula sobre el valor agregado en cada etapa de la cadena de producción y distribución. A continuación voy a presentarles cómo se determina y distribuye el dividendo en una sociedad anónima. Los accionistas tienen el interrogable derecho a las ganancias aun si no se logran. No obstante, con la clase de acciones tributarias que serían las ordinarias y no nominativas, en el sistema de una sociedad anónima, la distribución de la ganancia es posible con tal de que haya suficiente liquidez en el periodo octavo. De primera tenemos los siguientes procedimientos. Evaluación de la situación financiera. La junta directiva debe evaluar la siguiente situación financiera de la empresa. Esto implica revisar los estados financieros, el flujo de efectivo, las obligaciones financieras y las proyecciones a futuro. De segunda tenemos la consideración de los requisitos legales y estatutarios. La junta directiva debe asegurarse de cumplir con las leyes corporativas y los estatus de la empresa. Estas regulaciones pueden establecer requisitos específicos sobre la distribución de los dividendos. De cuarta tenemos la declaración de dividendos. Una vez que la junta directiva determine que es apropiado distribuir los dividendos, se realiza una declaración oficial de los dividendos. Esto establece la cantidad de dividendos por acción y la fecha de pago. Y como parte final sería el pago de dividendos. De acuerdo a la fecha establecida en la declaración anterior,
Los accionistas reciben su pago de dividendos. Esto usualmente se realiza con un pago en efectivo, aunque también puede haber en forma de acciones adicionales o en forma de propiedad.